El día antes de nuestro compromiso, la querida ex de Thatch Foster, Janice Witte, me cerró el paso. Llevaba un vestido rojo y su aspecto era completamente distinto al de siempre, frágil y enfermizo. Sonriendo hizo una apuesta conmigo. Si no quiere que su compromiso con él tenga éxito, no lo tendrá. Si no me cree, señorita Wynne, espere y verá. Efectivamente, el compromiso no se concretó. Thatch recibió la noticia de que Janice había sufrido una recaída depresiva e intentado suicidarse. Perdió la cabeza por completo. Mientras los invitados ya habían llegado, Thatch estaba dentro del camerino, arrancándose la corbata que combinaba con su smoking negro en un ataque de agitación. Agarró las llaves del coche y al salir, me respondió con una frase: «Lo siento. Tengo que verla. Le explicaré todo al abuelo Wynne cuando regrese». Se me enfrió el corazón. Con el maquillaje a medio terminar, me interpuse frente a él y le bloqueé el paso. «Si sales por esa puerta hoy, estamos acabados». Con los ojos enrojecidos, lo miré fijamente. «Thatch, podría olvidarlo cualquier otro día. Pero te das cuenta de qué día es hoy. Es nuestro día de compromiso». Molesto frunció el ceño y me espetó. «Ren, no seas ridícula en un momento como este. Se trata de la vida de alguien. Basta. Un compromiso puede ocurrir en cualquier momento. Ya acepté casarme contigo. ¿Qué más quieres? No olvides que fuiste tú quien me rogó por este compromiso». Lo miré con incredulidad. ¿Desde cuándo la alianza entre nuestras familias se convirtió en una súplica? Así es como se sentía en el fondo. No quería perder ni una palabra más conmigo. Me apartó y salió de la habitación. Su asistente corrió tras él trotando un poco. Casi tropecé y me caí. La maquilladora y la estilista corrieron a ayudarme. Intercambiaron miradas nerviosas, pero ya no me avergonzaba. Tenía depresión. Intentó suicidarse. Necesitaba a alguien. Después de todos estos años, ¿qué más da una vez más? La estilista dudó un momento y luego preguntó con cautela: «Señora Wynne, ¿aún quiere ponerse el vestido?» Miré el vestido de novia colgado en el probador, hecho a medida con un año de antelación, que valía millones. Sin pensarlo dos veces, dije: «Cámbiate». La ceremonia de compromiso transcurrió según lo previsto. Los invitados esperaron largo rato, pero nunca aparecimos en el escenario. Un murmullo silencioso comenzó a extenderse abajo. ¿Thatch Foster la abandonó otra vez? Ren Wynne no tiene vergüenza. Él no la ama, y ella sigue aferrada a él de esa manera. Thatch y Janice eran amor verdadero. Janice no tuvo tanta suerte. No tenía un abuelo rico como Ren. Si no fuera por la familia Wynne, Thatch probablemente ni siquiera la miraría. Lo escuché todo y solté una risa fría. ¿Amor verdadero? Cuando Thatch cometió un grave error hace años, Janice fue la primera en cortar lazos con él. Pero después de que mi familia rescatara a los Foster sin dudarlo, regresó arrastrándose, fingiendo estar deprimida y con ganas de suicidarse. Thatch, no puedes ser tan codicioso. No puedes tenerlo todo. Aprovecha todos los beneficios y aún así hazte la víctima. Tomé el micrófono, me levanté el lujoso vestido y subí al escenario sin dudarlo. Hablé con claridad a los mayores de ambas familias y a todos los invitados presentes. Primero, gracias a todos por tomarse un tiempo de sus ocupadas vidas para asistir a la ceremonia de compromiso entre Thatch Foster y yo. Thatch y yo nos conocemos desde la infancia, y nuestras familias siempre han sido muy unidas. Se suponía que nos casaríamos con la bendición de nuestros seres queridos. Desafortunadamente, Thatch aún no logra superar su pasado con la señorita Janice Witte. A pesar de nuestro compromiso, insiste en ir a verla. En ese caso, haré los honores y lo dejaré ir. Declaro oficialmente nulo nuestro compromiso. La sala se sumió en el caos. Todos empezaron a susurrar. ¿De verdad Thatch fue a buscar a su ex? ¿En un día tan importante? ¿Está loco? He oído que al viejo señor Foster nunca le gustó Ren y que solo aceptó el matrimonio por la alianza. Pero aún así, que no te guste es una cosa. Perseguir a la ex de otro hombre es simplemente increíble. Mi abuelo se puso furioso cuando oyó eso.
Se levantó y señaló directamente al abuelo de Thatch, gritando, ¿así que este es el buen nieto que criaste? ¿Crees que Ren solo tiene un abuelo y eso te da derecho a intimidarla como quieras? No lo olvides, fuiste tú quien vino a mí para pedirme que Ren se casara con alguien de tu familia. El abuelo de Thatch, sentado en el asiento de honor, se sintió profundamente humillado. Su rostro palideció mientras golpeaba la mesa y le gritaba a su hijo, trae a ese hijo mío tan poco filial de vuelta ahora mismo. Déjame atraparlo y darle una paliza. Los padres de Thatch Foster se disculparon una y otra vez, suplicándoles a los dos ancianos que se calmaran. Prometieron que traerían a Thatch de vuelta inmediatamente. Entre los invitados a la fiesta de compromiso, un hombre parecía disfrutar del espectáculo. Reclinado perezosamente con una copa de vino tinto, me observaba con una leve sonrisa burlona. Una vez más se reía a mi costa. Cada vez que me humillaban por culpa de Thatch Foster, él estaba allí, presenciándolo y ridiculizándome. Pero esta vez, ya no quería competir con él. Miré a Dylan Ford a los ojos. Este compromiso nos había llevado meses de esfuerzo y preparación. El lugar ya estaba listo. Si no lo usábamos, sería un desperdicio. Así que me volví hacia Dylan y le dije, necesito un novio ahora mismo. Dylan Ford, ¿tienes el valor de subir aquí? Todos quedaron atónitos. Todas las miradas se posaron en el hombre sentado debajo del escenario, el encantador y arrogante segundo joven amo de la familia Ford. Dylan era primo de Thatch Foster, hijo de su tía. Era conocido por conducir autos deportivos ostentosos y vivir con libertad. Sus padres habían fallecido prematuramente y nadie podía controlarlo. Él tampoco se involucró en el negocio familiar de Foster. Thatch, en cambio, siempre fue visto como el futuro heredero de Foster Enterprises. Pues bien, demostrémosle que cualquiera podía ocupar su lugar. Dylan arqueó las cejas y las comisuras de sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Bajo las elegantes luces, se levantó lentamente. ¿La invitación de la señorita Wynne? Sería un honor. Dylan dejó atrás su habitual despreocupación. Con aspecto sereno y elegante subió al escenario bajo la atenta mirada de todos. Como siempre, me ofreció la mano. Con un gesto elegante aceptó la caja del anillo que le entregué, la abrió y sacó el anillo de diamantes con sus finos dedos. Lo deslizó suavemente en mi dedo corazón. Todo el proceso fue impecable, casi sagrado. Entonces se acercó. No supe qué iba a hacer hasta que al instante siguiente, me puso una mano detrás del cuello y me besó profunda y fuertemente. El beso fue intenso y prolongado, completamente diferente de su habitual frivolidad. Esta vez iba en serio. Tan serio que apenas podía respirar. Los invitados estallaron en gritos de emoción. El champán desbordó, el confeti explotó en el aire. Se acercó y me susurró al oído con un tono desenfadado pero con un toque de diversión. Ren, debiste haberme elegido hace mucho tiempo. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Vi el brillo travieso y alegre en sus ojos. Los padres de Thatch estaban en pánico, parloteando sin parar. ¿Cómo pudo pasar esto? Estaban furiosos. Desde que su hija murió años atrás y el viejo señor Foster trajo a Dylan de vuelta a la familia, habían intentado todo para excluirlo. ¿Y ahora tenían que verlo robarle la prometida a su hijo? El viejo señor Foster golpeó con su bastón y gritó, «¡Basta!». Thatch deshonró el apellido de la familia. ¿No te da ya bastante vergüenza? Es nuestra familia la que le debe algo a Ren. Con quien ella elija estar es un privilegio de nuestra familia. Mi abuelo resopló con frialdad y ni siquiera los dejó quedarse a cenar. Los echó de inmediato. Al principio, toda la gente del campamento de Thatch se había reunido para apoyarlo. Pero al ver cómo habían cambiado las cosas, rápidamente empezaron a acercarse a Dylan. Claro, no lo había elegido solo para ayudarlo a cambio de nada. Ese mismo día, se lo expliqué todo con claridad. Si me ayudaba a impulsar esta alianza comercial entre nuestras dos familias, yo le ayudaría a hacerse con el control de Foster Enterprises. Mi familia tenía una empresa farmacéutica, pero siempre había querido incursionar en algo nuevo, algo que los jóvenes de hoy realmente disfrutaran, una marca de bebidas saludables adaptada a los gustos modernos. Por eso había estado trabajando en una colaboración con Dylan, el magnate de bebidas de Foster.
Pero la junta directiva de Wynn Corporation nunca creyó en mí. Todos esperaban mi fracaso. Si lograba culminar con éxito esta colaboración entre nuestras dos familias, finalmente tendría los resultados para abofetear a esos viejos reliquias, a aquellos que pensaban que solo era una niñita sin habilidades reales. Los profundos ojos negros de Dylan estaban fijos en mi rostro. No tenía ni idea de qué estaba pensando ni de cuánto había oído realmente. Lo fulminé con la mirada. Sonrió en silencio, se inclinó y dijo con dulzura: «Ren, ¿no deberíamos estar pensando en irnos de luna de miel? Todavía no nos vamos a casar». «¿Luna de miel? ¿En serio?», resoplé. «¿Entendiste lo que te acabo de decir?». Negó con la cabeza. Típico. Nunca se preocupó por el aspecto empresarial de la familia Foster, así que probablemente le llevaría mucho tiempo ponerse al día. Olvídalo. Lo ayudaría. Justo cuando estaba a punto de sentarlo para una explicación completa, de repente me atrajo hacia sus brazos con un movimiento fuerte. Debido al impulso, terminé apretada contra su pecho. Su nariz casi rozaba la mía, y esos ojos profundos y magnéticos me atrajeron hasta que el siguiente beso aterrizó justo en mis labios. «Enséñame, Ren», dijo Dylan en voz baja. «Si me enseñas, aprenderé». No lo aparté instintivamente. Solo planeaba usarlo para vengarme de Thatch Foster. No pretendía que esta relación falsa se convirtiera en algo real. Pero antes de que pudiera terminar ese pensamiento, su beso me ahogó la voz. Sus labios se presionaron contra los míos, mareándome por completo. Todo mi cuerpo se debilitó. De repente me elevaban por los aires. Me levantó en un movimiento rápido y empezó a caminar hacia el dormitorio. Con miedo de caer, instintivamente le rodeé el cuello con los brazos y las piernas aferrándose a su cintura. Dylan me recostó suavemente en la cama. Se arrodilló a mi lado, su cálido aliento rozando mi mejilla. Me levantó la barbilla y me miró con ese característico brillo travieso en los ojos. «Ren, la mejor venganza contra un hombre es olvidarlo por completo». Sostuve su mirada, reflexionando sobre sus palabras. Quizás tenía razón. Éramos adultos. No hacía falta fingir que seguíamos haciéndonos los inocentes. Cerré los ojos, esperando que fuera más allá, pero no lo hizo. En cambio me dio un beso en el centro de la frente y susurró: «Pero esperaré hasta que realmente lo desees». Luego levantó la manta a nuestro lado y me cubrió con ella con delicadeza. Como si estuviera persuadiendo a un niño, me dio unas palmaditas en la cabeza. «Debes estar agotado hoy. Descansa un poco». Abrí los ojos sin palabras y le di una patada. Se echó a reír, de esas carcajadas que resonaron por la habitación durante un buen rato. Finalmente se tranquilizó, cogió otra manta y se acostó a mi lado en silencio. 3 días después, Thatch Foster por fin recordó que tenía prometida. Me llamó y me preguntó: «¿Cuándo vuelves?». «A nuestra casa». Casi me río a carcajadas. «¿Nuestra casa? ¿Qué casa?». «Compré la casa. La decoré». No aportó ni un céntimo, y aún así tuvo el descaro de preguntarme eso. Su voz sonó extrañamente hueca al otro lado, como si estuviera llena de resentimiento. «¿Te llevaste todo de la casa? ¿Eso significa que no vas a volver? Incluso te llevaste la cama. ¿Se supone que debo dormir en la calle?». Se equivocó. No me lo llevé todo. Lo vendí todo. Incluso vendí la casa. El agente inmobiliario aún no había tenido tiempo de cambiar las cerraduras. Bajé el ala de mi sombrero, di un sorbo a mi bebida y respondí con pereza: «¿Por qué no vuelves con tu querida Janice? Pueden apretujarse en su cama de alquiler. Si intenta suicidarse otra vez, al menos llegarás a tiempo para salvarla. Si no, cuando las heridas ya hayan sanado en el hospital, ¿qué se supone que debe hacer el médico? Morirse de risa. Todos estos años siempre fueron los mismos trucos. Depresión. Suicidio. Nada de originalidad». Pero Thatch fue tan estúpido como para caer en la trampa cada vez. Mencionar a Janice fue como encender un interruptor. Thatch explotó de inmediato, tal como lo esperaba. Por teléfono empezó a gritarme, intentando sermonearme. «Nuestros problemas son nuestros.
¿Por qué lo metes en esto? Ren, pensé que lo tuyo con mi prima era solo un juego. Estoy ocupada. No tengo tiempo para ir a recogerte. Será mejor que bajes mientras puedas. No vengas llorando cuando ya no quede otra salida. Menudo chiste. ¿Quién le dio derecho a fingir que me hacía un favor? Antes de que pudiera responder, Dylan me arrebató el teléfono y respondió con pereza: Oye, hermano, no necesita bajar un escalón. Puedes ir a disfrutar de tu tiempo con tu querida Janice. Yo cuidaré bien de Ren. Hubo un instante de silencio al otro lado antes de que Zach estallara en una retahíla de maldiciones. Dylan colgó la llamada con calma, se giró hacia mí con una sonrisa y extendió las manos. Tu hermano sí que es susceptible. Si fuera yo, lo único que me importaría sería si eres feliz. Puse los ojos en blanco, incrédula. Deja de fingir delante de mí. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Me miró fijamente, extendió la mano y me pellizcó suavemente la barbilla. Luego se inclinó y me besó de nuevo, largo y profundo, hasta que casi perdí el equilibrio. Solo entonces me soltó. De ahora en adelante no pienses en ese tipo que tengo enfrente, dijo. Me da envidia. Vamos, añadió rodeándome con el brazo mientras nos dirigíamos al helicóptero. Dylan nos elevó a 3000 metros de altura, sobrevolando vastas montañas y un océano infinito. En ese momento mi mundo se sintió vasto y magnífico, lleno de cielos abiertos y paisajes impresionantes. Ya no había drama que me pesara el corazón. Me sentía libre, renovada, en completa paz. Quizás debería haberlo hecho hace mucho tiempo. No debía haberme dejado enredar en el amor. Estos últimos años me habían agotado en cuerpo y alma. Ya no me quedaban fuerzas para preocuparme. Dylan Ford hizo honor a su reputación de ser el joven amo más juguetón y coqueto de la familia Foster. Nos quedamos en el extranjero medio mes antes de regresar a casa, haciendo algo nuevo y emocionante cada día: parapente, surf, paracaidismo. Por primera vez me di cuenta de que mi mundo no tenía por qué girar en torno al trabajo, a Zack Foster ni a ningún ridículo triángulo amoroso. Mientras me precipitaba por el cielo, con el viento rugiendo en mis oídos, el corazón me dio un vuelco. Pero extrañamente sentí una oleada de vida, salvaje, indómita y real. Después de estar atrapado en la presión y la rutina durante tanto tiempo, esto fue como liberarme. El romance y la traición de repente se sintieron tan pequeños e insignificantes. Que esos dramáticos triángulos amorosos se fueran al diablo. Abrí los brazos de par en par y abracé la inmensidad del mundo. Cuando aterrizamos y mis pies volvieron a tocar tierra firme, sentí que mi alma volvía lentamente a mi cuerpo. Era como si algo hubiera brotado en mi interior, una nueva semilla, creciendo silenciosamente. Dylan me ayudó a quitarme las gafas y luego me apartó suavemente el pelo desordenado. ¿No lloraste?, preguntó fingiendo sorpresa. Bromeé. ¿Qué? ¿Todas las demás chicas que trajiste lloraron? Suspiró dramáticamente. Me tienes en tan poca estima. Eres la primera, dijo con la voz cada vez más seria, y la única que lloró en mi hombro hasta que se le empapó la ropa. Me quedé paralizada, y un recuerdo me inundó. Fue hace años. Vi a Zack Foster besando a Janice Witte, quien acababa de regresar del extranjero. Estaban escondidos en un pasillo tranquilo, besándose como si nadie más existiera. Me di la vuelta para irme y me encontré con Dylan. Él los miró y luego me miró con calma. Se me saltaron las lágrimas al instante. Sorprendido me abrazó fuerte y me dejó llorar. En aquel entonces me preguntó desconcertado, ¿qué tenía de bueno Zack Foster? Y no supe qué responder. ¿Quién podría explicar por qué nos enamoramos de alguien? Quizás era porque era el chico mayor que siempre me había cuidado de pequeña, o quizás porque destacaba entre la multitud con su seguridad y encanto. En ese momento algo en mí reaccionó a él, y ese sentimiento moldeó toda mi juventud. Mi felicidad y mi desamor estaban ligados a él, pero el Zack Foster de hoy ya no era el chico que una vez amé. Salí de ese recuerdo y le di una bofetada a Dylan con fingida molestia. Deja de sacar ese tema. Hizo una mueca dramática y soltó un grito de dolor, pero luego su habitual sonrisa despreocupada se desvaneció. Se puso inusualmente serio, me extendió la mano y dijo: muy bien, se acabó la hora de aventuras. Señorita Wynne, a partir de hoy,
comience su nueva vida. Lo miré. La luz del sol proyectaba un resplandor dorado a su alrededor, y por primera vez, vi cómo podría ser realmente una nueva vida. Me extendió los brazos, respiré hondo y sonreí. De acuerdo. Se decía que Thatch Foster me había estado buscando por todas partes. Incluso había ido a mi casa varias veces, solo para que mi abuelo lo echara cada vez. A mi abuelo nunca le había gustado cómo solía perseguir a Thatch. Ahora, con la situación cambiada, estaba encantado. Su abuelo golpeó a Thatch tan brutalmente que lo dejó cubierto de moretones y arrodillado en casa durante 3 días. Finalmente el anciano le dio una última oportunidad para ver si podía recuperarme. La misma historia, el mismo guión. Solía amarlo, así que siempre lo perdonaba. Pero esta vez no. Aunque se arrodillara hasta morir, no le dedicaría ni una sola mirada. Mientras Dylan me llevaba a casa, estábamos riéndonos y charlando cuando, de repente, una sombra oscura apareció. Thatch me vio abrazando a su primo para despedirme. Su rostro se retorció de rabia. Se abalanzó sobre Dylan y le dio un puñetazo en la cara, gritando con los ojos rojos de furia, ¿no tienes vergüenza? Puedes coquetear con quien quieras, pero no con ella. Es tu cuñada. ¿Qué te diferencia de una rompehogares? Instintivamente me interpuse frente a Dylan para protegerlo. ¿Estás bien?, pregunté. Dylan se enderezó, se tocó la frente y me alborotó el pelo con suavidad. Ve a esperar ahí. Pórtate bien, susurró con dulzura. Luego se limpió la sangre de la comisura de la boca, bajó un poco la cabeza y sin dudarlo, le devolvió un puñetazo limpio a Thatch, rápido y brutal. Thatch se tambaleó y cayó al suelo con fuerza. Dylan lo agarró del cuello, lo estrelló contra la pared y levantó lentamente sus penetrantes ojos de zorro. Curvó los labios en una sonrisa maliciosa. ¿Por qué me gritas, hermano? Si no le gustara a Aren, ¿tendría siquiera la oportunidad de ser el tercero? Si crees que estoy mal por ser el otro, ¿por qué no me la das? Así dejaré de ser el tercero. Ser el otro es solo una forma de demostrar lo irresistible que soy. Además, Ren me eligió. Entonces, ¿quién es el acompañante ahora? Tú. Qué gracioso. La forma de hablar de Dylan tenía ese drama pulido y mordaz, sacado de una telenovela. No tenía ni idea de dónde lo había aprendido, pero era tan exagerado que casi me daban ganas de meterme en un agujero. Pero bueno, al menos esta vez, Thatch por fin pudo reconocer lo manipuladora que era Janice, la chica del té verde. Sus pupilas estaban dilatadas por la incredulidad. Sabía qué clase de persona era su hermano, pero no se imaginaba que pudiera ser tan descarado. Furioso, Thatch Foster volteó a Dylan y se le montó encima, con el puño en alto, listo para darle una buena paliza a su hermano. Actué por instinto. Sin pensarlo, le di un golpe con el bolso a Thatch, tirándolo al suelo. Se agarró la cabeza gimiendo de dolor, y tardó mucho en levantarse. Thatch me miró con total incredulidad, incapaz de recuperarse del susto. Ren, ¿de verdad me pegaste? ¿Por él? A un lado, Dylan se había desplomado en un macizo de flores y yacía allí con una expresión de profunda ofensa. Hermana, dijo lastimeramente. ¿Viste lo rudo que es? Me duele la cabeza. Necesito un beso para levantarme. A Thatch se le heló la sangre de rabia ante el tono empalagoso de Dylan. Corrió hacia mí ignorando todo lo demás y me apartó de un tirón. No lo toques, ladró. Si intentas ayudarlo, Orengwine, no me culpes por lo que pase. Lo ignoré por completo y extendí la mano para ayudar a Dylan a ponerse de pie. Dylan se apoyó en mí con exagerada debilidad y le lanzó a Thatch una mirada petulante y burlona. Vaya, hermano, eres increíble. ¿Ni siquiera dejas que tu ex ayude a alguien? Menos mal que no te eligió. Un hombre tan mezquino como tú la habría vuelto loca. Los puños de Thatch se apretaron con tanta fuerza que temblaron. Señaló a Dylan, maldiciendo en voz alta. ¿Está fingiendo y todavía le crees? Ren, ¿de verdad estás tan desesperada por amor? ¿Aceptarás a quien sea que aparezca? Antes de que pudiera terminar, le di una bofetada. Había estado conteniéndolo por mucho tiempo. Con una sonrisa fría, lo miré directamente a los ojos. No cualquiera serviría.
Por ejemplo, absolutamente no lo harás. Thatch Foster, ¿de verdad creías que no podría vivir sin ti? Para que quede claro, ahora estoy con tu hermano. Tomé con valentía la mano de Dylan y dejé que Thatch lo viera con sus propios ojos. Ahora, piérdete. Thatch se negó a creerlo. Estaba convencido de que Dylan me había seducido e insistió en que me abriera los ojos a la verdad. No tenía ningún interés en discutir. Llamé a los guardaespaldas de la puerta. Que alguien saque a este perro callejero de aquí. Dylan me apretó la mano, miró a su hermano y sonrió con amabilidad. Hace mucho frío aquí fuera, hermano. Ren y yo nos vamos a casa. Tú también deberías. No quiero que te resfríes. Nadie te va a tener lástima. Retenido por los guardias, Thatch perdió el control por completo. Gritó groserías, luego se giró y pateó una de las estatuas de león de piedra frente a mi casa. Pero en lugar de hacer una declaración, se lastimó, se agarró el pie y se quedó en cuclillas durante un buen rato. Demasiado dolorido para ponerse de pie. A partir de ese día, la persona clave para nuestra colaboración con Foster Enterprises pasó de Thatch a Dylan. Hice la llamada personalmente. El viejo señor Foster vio mi determinación de cortar lazos con Thatch y no tuvo más remedio que aceptar. Después de todo, cuando Foster Enterprises pasaba por momentos difíciles, mi familia invirtió enormes recursos para mantenerla a flote. El señor Foster aún tenía que tomar en serio mi opinión. Con el cambio, todo empezó a ir más fluido. Cuando trabajaba con Thatch, siempre descartaba mis ideas sin siquiera intentarlo. Decía que las cosas eran imposibles incluso antes de empezar, y si lográbamos algo siempre estaba muy por debajo de las expectativas. Sus subordinados me trataban con el menor respeto. Tuvimos peleas interminables por ello. Dylan, por otro lado, no contrató a ningún miembro del equipo original de Thatch. Rápidamente formó un nuevo grupo con gente experimentada y confiable que se puso manos a la obra de inmediato. Quedé profundamente impresionado. Su visión y capacidad de decisión superaron con creces lo que había imaginado. Podía detectar los problemas del proyecto a simple vista. Me hizo darme cuenta de que lo había subestimado enormemente. Solía pensar que era un inútil. Debió de notar mi mirada, porque levantó la vista y sonrió. Te lo dije, no iba a dejar que te arrepintieras. Me crucé de brazos, dejándole ver mi interés. A ver si puedes cumplir esa promesa. Decidimos nuestros próximos pasos, pero justo cuando estábamos a punto de avanzar, se desató un alboroto afuera. Thatch Foster se abrió paso entre los guardias de seguridad e irrumpió en la sala de conferencias de mi empresa, furioso. Me dejó caer una carpeta con tanta fuerza que casi me da en la cara. En el último segundo Dylan Ford extendió el brazo y me protegió, pero el borde se le clavó en el antebrazo. La sangre le brotó en el lugar y se estremeció bruscamente. Thatch Foster se lanzó a una diatriba. Ren, ¿estás loco? Soy el líder del proyecto. ¿Cuándo aprenderás por fin a separar los negocios de tu vida personal? Lo ignoré. Agarré el brazo herido de Dylan y le pedí a mi asistente que trajera desinfectante y vendas. Luego miré con calma a Thatch, que se comportaba como un perro rabioso, y le dije con frialdad, bueno, ya no eres el líder del proyecto. Algunos claramente aún no habían captado el mensaje. Decidí recordárselo al señor Foster una vez más. De principio a fin, el núcleo de este proyecto siempre ha sido Wincorp, no Foster Enterprises, y mucho menos usted. Si no hay nada más, por favor, vete y cierra la puerta. Por un momento Thatch pareció aturdido. Finalmente se dio cuenta de que yo era el cliente el que tenía el poder de cambiar de equipo, pero no estaba dispuesto a admitir la derrota todavía. Frunciendo el ceño, se apresuró a echarme la culpa. ¿Todo esto porque fui a ver cómo estaba Janice? ¿De verdad lo estás exagerando? No está bien de salud. Le prometí a su madre que la cuidaría. ¿Por qué siempre le das tantas vueltas a las cosas? Tienes dinero, familia, amor y a mí. ¿Por qué ni siquiera puedo serle amable? Sus excusas descaradas me repugnaban. Cada vez que lo oía hablar así, se me ponía la piel de gallina. Me quedé mirando su cara hipócrita y solté una risa fría. ¿Qué dirías aunque los pillara acostados en la cama? ¿Dirías que solo estaban hablando bajo las sábanas?
Y seamos realistas, si no fuera por ti, Janice ni siquiera tendría derecho a conocerme. Que viva o muera no me incumbe. Thatch Foster. ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad crees que vale la pena pelear por ti? Si no puedes darme tu amor incondicional, entonces lárgate de mi vida. Se quedó paralizado, atónito. Después de todo, solía caer en sus trampas con tanta facilidad, siempre apresurándome a demostrar que no estaba celosa de Janice. Pero ahora, la indiferencia en mi tono lo dejó completamente sin palabras. Fue entonces cuando Dylan, siempre oportunista, se apoyó en mi hombro y suspiró dramáticamente. Hermana, desde que mi hermano me golpeó hace unos días, sigo sintiéndome mal. Solo intentaba cuidarte discretamente. No sé por qué está exagerando. Por supuesto, Dylan sabía exactamente cómo provocar a su hermano. La ira de Thatch se reavivó. Dio un paso al frente no para golpearme porque no se atrevería, sino para golpear a Dylan, su descarado hermano menor. Pero antes de que pudiera asestar un puñetazo, mis guardias de seguridad, a quienes había llamado con antelación, intervinieron y lo bloquearon. No quiero que entre más personal no autorizado, dije. Los guardias escoltaron a Thatch fuera de inmediato. Era la primera vez que el altivo y poderoso Thatch Foster era expulsado delante de tanta gente. Humillado, atacó por última vez mientras se lo llevaban a rastras. Ren, recuerda esto. Pase lo que pase, Foster Enterprises jamás caerá en manos de un extraño. Te di la oportunidad de convertirte en la señora Foster. Fuiste tú quien la rechazó. No vuelvas arrastrándote cuando te arrepientas. No me importó en lo más mínimo. Cerré la puerta tras él y volví a la habitación. Continuemos la reunión. Ya veremos quién se arrepiente. Después Thatch intentó sabotear nuestro proyecto entre bastidores, pero Dylan resolvió todos los problemas sin ningún problema. El personal de Foster, que solía ser arrogante y despectivo, sorprendentemente se alineó con Dylan. Empecé a sospechar que era más de lo que creía. Tal vez solo se había hecho el tonto todo el tiempo, escondiendo sus afiladas garras tras una sonrisa perezosa. Realmente era algo extraordinario. Dylan, ¿cuántas sorpresas más me estás ocultando?, pensé. Con Thatch fuera de escena, nuestra alianza con Foster Enterprises finalmente cobró impulso. El gerente anterior, Thatch, dedicaba más tiempo a perseguir a Janice que a hacer su trabajo. Su equipo siempre se resistía o culpaba a otros. Ahora, las cosas eran diferentes. Tras meses de esfuerzo incansable, lanzamos oficialmente nuestro té de hierbas para el bienestar. Nuestro equipo de marketing se dirigió a los jóvenes consumidores y destacó sus beneficios para la salud. Con la estrategia de Internet adecuada, lo convertimos en un fenómeno viral. En ese primer mes alcanzamos más de 1.000 millones en ingresos. La respuesta fue explosiva. Tanto mi abuelo como el anciano señor Foster asistieron a nuestro banquete de celebración. Nos elogiaron a los jóvenes por nuestras ideas audaces y nuestra ejecución, diciendo que por fin era hora de confiar en la siguiente generación para que tomara el control. Thatch Foster, por otro lado, usó la excusa de no encontrarse bien y no se presentó. Escuché que, en privado, estaba tan furioso que destrozó toda su oficina. Nunca imaginó que el proyecto que menospreciaba triunfaría con tal éxito. La alta dirección de Wynn Corp dejó de subestimarme solo por ser mujer. Dejaron de llamarme señorita y empezaron a dirigirse a mí con respeto como presidente Wynn. Su actitud cambió por completo. Durante la celebración, Dylan Ford brindó por mí. Le devolví la sonrisa y brindé y luego lo invité a quedarse porque lo mejor estaba por venir. No era de las que hacen promesas vacías. Cuando dije que lo ayudaría a hacerse cargo de Foster Enterprises, lo decía en serio. Chocó sus copas conmigo y asintió. Siempre he creído en las mujeres inteligentes. Thatch había intentado sabotear nuestra relación varias veces y había fracasado. Mientras tanto, su propio trabajo se desmoronaba. Se pasaba el día absorto en su romance con su querida Janice. Cada vez que ella se portaba mal, corría a casa a consolarla, dejando un gran vacío en sus responsabilidades. Algunos fueron tan graves que casi causaron pérdidas importantes. El viejo señor Foster no dijo nada, así que Thatch asumió que aún estaba a salvo. Después de todo, creía ser el único heredero legítimo de Foster Enterprises, el nieto mayor, el futuro líder. En su mente, por mucho que Dylan lograra,
nunca estaría a su altura. Al observar su patético drama desde la barrera, no pude evitar sonreír con desprecio. Me sentí genuinamente aliviada de haber despertado a tiempo y haber evitado ser arrastrada por un hombre tan arrogante y descerebrado. Después de todo lo sucedido, me di cuenta de que no necesitaba tanto amor como a alguien que compartiera mi visión. Alguien que me apoyara en las trincheras construyendo algo real. En ese momento miré al otro lado de la sala a Dylan Ford, quien, con indiferencia, brindaba y charlaba con la élite empresarial en la gala. Quizás, solo quizás, este error de asociación pudiera resultar en algo que valiera la pena. El banquete del 80º cumpleaños del señor Foster fue un evento grandioso. El lugar estaba repleto de coches de lujo y figuras influyentes de todos los sectores acudieron a presentar sus respetos. Todos se vistieron de gala, hombres con elegantes trajes, mujeres con elegantes vestidos, y formaron fila con sus costosos regalos. Su hijo era un inútil, y su nieto estaba jugando a las casitas. A sus 80 años, el anciano aún no se había jubilado oficialmente. Se rumoreaba que el banquete de cumpleaños de esta noche sería cuando finalmente anunciaría a su sucesor. Anteriormente había asistido con Thatch. Esta vez entré con Dylan. Nuestra llegada causó un gran revuelo. El revuelo por el compromiso ya se había extendido por todas partes. Thatch y Janice llegaron unos minutos después que nosotros. Estaba muy elegante con un llamativo vestido rojo y el pelo recogido en un elaborado peinado. Cualquiera que no la conociera habría pensado que era la invitada de honor de esta noche. Agarrada al brazo de Thatch, me sonrió con aire de suficiencia. Era evidente que esperaba que el viejo señor Foster nombrara a Thatch como sucesor para restregármelo en la cara. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros, ansiosas por presenciar un duelo en primera fila. Janice no pudo resistir la tentación de avivar el fuego. Miró a Dylan y luego dijo: «Señorita Gwyn, parece que sus sentimientos por Thatch no eran muy profundos, ¿verdad?» No tardó mucho en superarlo. Antes de que pudiera responder, Dylan se me adelantó. Revolvió su vino tinto con pereza, la miró con indiferencia y respondió con su característico tono despreocupado. «¿Ah, Janice Witte sigue viva? ¿No emitieron ya un aviso de estado crítico? Supongo que ese doctor era un charlatán. Mejor busca otro hospital la próxima vez». «¿Y qué? Mi hermano no te dio dinero. Tuvo que presentarse con un vestido de imitación». Janice claramente se había equivocado de objetivo. Ella no sabía que Dylan nunca se contenía. No le importaba tu edad, tu género ni tu estatus. Era capaz de despotricar contra un perro que ladraba hasta que se marchaba gimiendo con el rabo entre las patas. Su rostro se puso rojo, su cuello tenso, pero como lo que él decía era cierto, no se atrevió a discutir demasiado. Se giró hacia Thatch con su mejor expresión de lástima. «Thatch, no lo hice. Ya me conoces». Janice llevaba años aprovechándose de Thatch, y aún así se negaba a gastar dinero en un vestido de verdad. Solía aparecer en eventos con imitaciones de mis atuendos solo para competir conmigo. Thatch, tratando de salvar las apariencias, decía que mi vestido no me quedaba bien y me insistía en que me pusiera otra cosa. Esta vez no fue diferente. Thatch la abrazó con aire protector, nos fulminó con la mirada y se puso furioso. «Dylan, basta. Cuida tus palabras». Se interpuso frente a nosotros exigiendo una disculpa. «Una cosa es insultarme, pero no intimiden a Janice. Le deben una disculpa, los dos». Dylan y yo intercambiamos una mirada, como si hubiéramos escuchado el chiste más gracioso del mundo. Mis labios rojos se curvaron en una fría sonrisa. «Los muertos no merecen respeto y tú tampoco, Thatch». Thatch Foster estalló al instante. Para salvar las apariencias, me agarró del brazo y me amenazó. «Renwin, si no te disculpas hoy, en cuanto asuma la presidencia, cancelaré toda cooperación con Wincorp». Antes de que pudiera terminar, me giré y le di una fuerte patada en la rodilla. Ya se había lesionado la pierna antes, así que cayó al suelo con un golpe sordo, medio arrodillado detrás de mí. Janice, de pie junto a él, jadeó e instintivamente se cubrió el estómago. Todos los presentes contuvieron la respiración, se taparon la boca y susurraron. «¿Así que esta es la Renwin que todos decían que estaba obsesionada con Thatch Foster? Si no fuera por toda esta gente, juro que lo habría matado».
Lo sabía. Es imposible que una heredera como ella se enamore de alguien como él. Retiré la pierna y les di a Thatch y Janice una dulce sonrisa. Esperaré a ver qué pasa. Luego me tomé del brazo de Dylan Ford y me marché, dejándolos atrás. Dylan se acercó y murmuró con una sonrisa burlona. ¡Qué genial, hermana! Levanté mi copa para brindar con la suya. La próxima vez, no me pongas a prueba. No acabará tan bien. Como era el cumpleaños del viejo señor Foster, Thatch no se atrevió a montar un escándalo. Miró a la multitud y al final, solo pudo contener su ira. Más tarde esa noche una celebridad subió al escenario para cantar en celebración. Para no perderse su momento, Janice también se levantó y cantó una canción para el anciano. Se decía que estaba embarazada, y ambos esperaban que este gesto público conquistara al señor Foster, apostando a que darle un bisnieto le ablandaría el corazón. Su plan era claro: seducir al anciano, lograr que aprobara el matrimonio y nombrar a Thatch como sucesor oficial. Pero el viejo señor Foster apenas los miró antes de que su rostro se enfriase. ¿No hay un escenario apropiado afuera para que actúen? Eres tú quien no conoce la ocasión. Oh Thatch Foster. Aunque su voz no era fuerte, su autoridad era innegable. El personal del evento captó de inmediato su significado. Ajustaron el programa y escoltaron a Janice fuera del escenario a mitad de la actuación. Me miró de reojo suponiendo que le había hablado mal de ella al anciano. Sus ojos ardían de resentimiento mientras me lanzaba una mirada llena de odio, luego se giró hacia Thatch, haciéndose la víctima y aferrándose a él. Thatch no se atrevió a desobedecer a su abuelo y le pidió discretamente que se bajara, prometiendo llevarla a saludar al anciano más tarde. Cuando nos tocó felicitar el cumpleaños, Dylan habló con su habitual encanto. Arrancándole una amplia sonrisa al señor Foster, este nos miró con satisfacción y asintió. Si este chico alguna vez se atreve a intimidarte, te apoyaré. Sonreí. No lo hará. Ya sea en el trabajo o en la vida, nos llevamos de maravilla. El anciano levantó la mirada nublada y miró a Dylan, como si viera el reflejo de su hija perdida. Cuando llegó el momento de que Thatch y Janice se acercaran, el señor Foster se levantó y dijo: estoy cansado. No hay necesidad de forasteros. Luego miró a Dylan. Ocúpate tú de los invitados, ¿quieres? Voy a descansar. Justo cuando se dio la vuelta para irse, se detuvo y miró a Thatch. He oído que la señorita White no está muy bien de salud, y has estado yendo y viniendo entre casa y la empresa para cuidarla. Ya que es así, Thatch, tómate un descanso. Quédate en casa y cuídala. El rostro de Thatch se ensombreció al instante. Janice parecía igualmente incómoda, aferrándose a su brazo confundida. Érase una vez, Thatch era el nieto favorito del anciano. Creía que eran la verdadera familia Foster. Pensaba que al traer un bisnieto a la familia, podría recuperar el corazón del anciano y asegurar su lugar como sucesor. Pero ahora era dolorosamente claro cuál era la postura del anciano. Mientras el señor Foster le entregaba todo a Dylan, su simple instrucción de atender a los invitados fue esencialmente una declaración pública de quien dirigiría Foster Enterprises en el futuro. Thatch nos miró a Dylan y a mí. Su rostro se contorsionó con un odio apenas contenido. Sostuve su mirada, levantando la barbilla en señal de desafío. ¿No se lo había dicho antes? El sucesor sería quien yo eligiera. Thatch siempre dio por sentado que Foster Enterprises había superado su dependencia de Wing Corp y nunca volvió a tomarnos en serio. Pero lo que no sabía era que en aquel entonces, mi abuelo solo había accedido a ayudar a la familia Foster con una condición. Que yo, Oren Wynn, elegiría personalmente al próximo sucesor. Esta mañana, mi abuelo ya había tenido una conversación privada con el anciano señor Foster, advirtiéndole que no cometiera un error tonto en su vejez. Puede que el anciano ya no participara en las operaciones diarias, pero estaba seguro de que sabía exactamente lo que sucedía en la empresa. Y para el futuro a largo plazo de Foster Enterprises, tomaría la decisión correcta. Thatch Foster fue destituido oficialmente de la sede de la empresa. El señor Foster dijo que su decisión fue demasiado imprudente y le aconsejó que pasara unos años adquiriendo experiencia en sucursales de menor nivel antes de regresar. Su puesto original fue cedido a Dylan Ford. Una vez que Dylan tomó las riendas, comenzó a desmantelar sistemáticamente la influencia de Thatch.
Empezaron a circular noticias negativas sobre todos los proyectos que Thatch había supervisado anteriormente. Incluso el accidente de coche que mató a los padres de Dylan volvió a la palestra. Años atrás, la hija menor de la familia Foster se había labrado un nombre en el mundo empresarial y era considerada la siguiente en la línea de sucesión al trono. Pero un repentino accidente de coche les costó la vida a ella y a su marido, dejando atrás a su único hijo Dylan. Siempre hubo rumores de que sus muertes no fueron solo un accidente. Algunos incluso especularon que los padres de Thatch estaban detrás. Después de todo, eran personas comunes y corrientes. Sin ninguna capacidad real para destacar, si no eliminaban a la hermana, siempre estarían atrapados bajo su sombra. Mi abuelo sospechó algo sospechoso en aquel entonces, pero decidió no hacer acusaciones públicas. Aún así, su actitud hacia el padre de Thatch lo decía todo. No pude evitar sentir una creciente inquietud. Una noche durante la cena, le advertí a Dylan que no se precipitara. La familia de Thatch es más peligrosa que los fantasmas. Pero Dylan solo sonrió y le restó importancia. ¿Te preocupas por mí? Incluso en una situación como esta, tenía el descaro de bromear. Fingí estar molesta y él rió suavemente con esa sonrisa tan familiar en sus labios. Me alegra mucho que te importe. De fondo, un violinista empezó a tocar. Dylan se levantó y me extendió la mano. Señorita Wynne, ¿me concede este baile? Sus ojos brillaban con humor y algo más profundo, más serio. Era tan caballeroso y elegante como siempre, igual que entonces. Me recordó una gala benéfica de hace años, donde Thatch me humilló al elegir bailar con Janice delante de todos. Esa noche fue Dylan quien intervino para salvar mi orgullo. Con un frac clásico alto y guapo, me ofreció la mano con una suave sonrisa y me invitó a bailar. Esa noche le robó el protagonismo a Janice y me devolvió el protagonismo. No era muy buena bailando, pero él me había guiado con delicadeza, ayudándome a relajarme y animándome a confiar en él. Fue la primera vez que me sentí realmente ligera, genuinamente feliz. Mi sonrisa esa noche había sido más brillante que de costumbre. Todavía recuerdo cómo se inclinó un poco y preguntó, ¿valió la pena? Le respondí con terquedad, no es asunto tuyo. No te metas. Por eso durante años, siempre observaba mi lío con Thatch con esa misma media sonrisa. Ahora, meciéndose de nuevo en sus brazos, con su nariz casi rozando la mía, dijo en voz baja, ¿alguna vez has considerado que quizá me gustabas entonces? Hizo una pausa y negó con la cabeza. No, incluso antes. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos? Me invadieron una oleada de recuerdos de la infancia. La primera vez que lo conocí fue justo después de que regresara con la familia de acogida. Unos niños de otra familia lo acosaban, burlándose de él por no tener padres. Comprendí esa impotencia, yo también había perdido a los míos, así que di un paso al frente y los ahuyenté. Mi abuelo me había castigado por pelear, dándome palmadas en las palmas. En cuanto lo recordé, abrí los ojos como platos. ¿Era este el clásico efecto del puente colgante? Pero éramos solo niños en aquel entonces. La música se suavizó. Y entonces me besó, suave pero profundamente. Señorita Wynne, murmuró, de verdad que tardó mucho en mirar atrás, pero no importa, esperé. Solo entonces me ruboricé, y el calor me subió sin que pudiera contenerlo. Más tarde, mientras trabajaba, mi párpado izquierdo empezó a temblar. Sentía algo raro, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Apareció una llamada en mi pantalla. Al contestar, alguien me dijo que Dylan Ford había tenido un accidente de coche. Estaba en el hospital. ¿Se repetía la historia? Sabiendo lo mezquino y vengativo que era Thatch Foster, no me extrañaría nada. Casi se me doblan las rodillas. Agarré las llaves y salí corriendo de la oficina, rumbo al hospital. No podía haberse ido. No podía. Justo cuando llegué, vi pasar una camilla cubierta con una sábana blanca. Un policía se acercó al médico y le susurró algo. Se me encogió el corazón. Lo supe. Dylan estaba herido. Corrí hacia la camilla con el pánico apoderándose de mí, y las lágrimas nublándome la vista. Solo podía pensar en los momentos tranquilos que había compartido con él estos últimos días. Él fue quien me subió al escenario para salvarme.
Él fue quien me hizo volar por encima de las nubes. Él fue quien provocó a mi ex solo para animarme. No sabía cuánto tiempo llevaba llorando sumida en la pena, cuando de repente sentí un golpecito en el hombro. Cubierta de lágrimas y mocos me giré y allí estaba él, con un ligero rasguño en la frente, las manos en los bolsillos, sonriéndome con suficiencia. ¿Por quién lloras?, preguntó. Si es tu ex, podría ponerme celoso. Esa sonrisa exasperante regresó a su rostro. Corrí directo a sus brazos y me abrazó fuerte. Estaba bien. Este tipo que corría autos por diversión había vuelto a salir airoso del desastre. Pero los responsables del accidente no se librarían tan fácilmente. Resultó que Dylan ya había arrestado a los presuntos asesinos y los había entregado a la policía. Llevaba días provocando a la facción de Thatch Foster, presionando su influencia, llevándolos al pánico, solo para obligarlos a rebelarse. Y efectivamente se descontrolaron. Temiendo que saliera a la luz la verdad sobre el asesinato de los padres de Dylan años atrás, recurrieron a las mismas artimañas. Esta vez fue el accidente de coche. El padre de Thatch, junto con el propio Thatch, fue llevado para interrogarlo. Al principio, lo negaron todo. Pero ante la abrumadora evidencia finalmente cedieron. Janice, al ver a Thatch en apuros, entró en pánico. Se deshizo del bebé de la noche a la mañana e intentó huir del país. Pero la policía la detuvo en el aeropuerto. Alguien la había denunciado por fraude, y resultó que todo el dinero que había estado acumulando formaba parte de su plan de escape. Ella lo admitió sin vergüenza. Nunca amó a nadie. Solo amó el dinero. Después de llorar hasta agotarme, de repente caí en la cuenta. Me volví hacia Dylan. En aquel entonces, cuando accediste a ayudarme, ¿ya planeabas usarme? Me secó las lágrimas y negó con la cabeza suavemente. No. Tomar el control de Foster Enterprises había sido mi plan durante años, dijo en voz baja. Llevo 5 años preparándome para esto. ¿No te diste cuenta? La mayor parte de Foster ya me pertenece. Así que aunque lo hubieras elegido, aún tenía maneras de derribarlo. Me di cuenta. La gente lo escuchaba más a él que a Thatch. Su voz era suave como si estuviera manipulando algo valioso. Iba a esperar hasta asegurar el puesto antes de alejarte de su lado. Pero al final, el cielo me ayudó y te trajo de vuelta pronto. Me abrazó de nuevo, me abrazó fuerte y me besó suavemente en la frente. Esa noche, después de ducharme, me acosté. Dylan se apoyó en el marco de la puerta, ladeó la cabeza y preguntó juguetonamente, «Señorita Gwyn, ¿está segura de que está en la habitación correcta?» Lo miré con enojo y aparté las mantas, lista para irme. Pero él cruzó la habitación en unos pasos rápidos y me agarró de la muñeca, sujetándome. Se acercó, su aliento olía a menta y me envolvió. Cerrando los ojos, me besó. Este tipo de cosas, susurró, deberían venir de mí. Ren, murmuró contra mis labios, me aseguraré de que seas feliz. Le rodeé el cuello con los brazos y le devolví el beso, diciéndole con mis acciones que estaba dispuesta. El calor de su palma me rozó la piel, provocándome escalofríos y acelerando mi corazón. Y le susurré, soy feliz.